Buenas tardes para todos. Continuando con esta secuencia de videos sobre redes neuronales artificiales, hoy me voy a centrar particularmente en la red neuronal sigmoidal con estructura Adaline. Esta red neuronal es muy importante para el modelamiento de variables asociadas a probabilidades, tasas de interés o variables que estén normalizadas en un intervalo entre 0 y 1. Recordemos que como caso de estudio vamos a retomar la caracterización de los limitantes de crédito de una fintech que está interesada en mejorar la gestión en las diferentes etapas del crédito mediante la clasificación, calificación y probabilidad de recuperación del crédito. En este caso vamos a utilizar la función sigmoidal particularmente para el modelamiento de la probabilidad de default, utilizando básicamente cuatro variables socioeconómicas como son la edad, los ingresos, los egresos y el monto. La base de datos, que es solicitud de crédito y USD, voy a dejar el link a esa base de datos para que vaya directamente a mi plataforma GitHub y se pueda descargar desde allí. Dentro de la taxonomía de las herramientas y modelos de inteligencia artificial y machine learning, sobre la parte de learning system o sistemas por aprendizaje, podemos encontrar todas las redes neuronales artificiales en esta elipse que ustedes ven resaltada con amarillo, que se asocia a todo lo que es las metodologías por aprendizaje de Deep Learning. Recordemos nuevamente que todo esto que estamos desarrollando está enmarcado en todo lo que es el desarrollo FinTech e InsurTech, en lo que se ha denominado como banca cognitiva. De eso ya tenemos ejemplos muy importantes de la utilización de estos modelos neuronales para la aprobación de créditos de consumo, particularmente en un banco tan famoso como Nubank, que tiene una fuerte presencia en Latinoamérica y el Caribe y que sin tener una sucursal física ya tiene 5 millones de tarjetas emitidas solamente en Brasil al día de hoy. Recordemos que una red neuronal Adaline o Adaptive Linear en su forma más básica es una regresión lineal en donde tenemos dos dendritas de entrada, el 1 y la X, tenemos como conexiones nerviosas la B y la A, y si hacemos esta combinación lineal entonces vamos a encontrar una línea recta que es lo que nosotros denominamos como el adaptador o el combinador lineal adaptativo. Recordemos que las funciones de activación determinan el comportamiento de las redes neuronales frente a una respuesta, como lo vemos aquí con Y sub R, y este Y sub R es el que se va a encontrar con el Y sub D o un valor deseado para crear un error que nos va a permitir a nosotros configurar particularmente las conexiones nerviosas de esta red neuronal. Para el caso particular de nuestro caso de estudio, la red neuronal va a tomar como personalidad la función de activación sigmoidal. Aquí la podemos ver definida. Esa función sigmoidal es una función que convierte todos los valores que arroja el combinador lineal adaptativo en valores que están entre 0 y 1, lo que lo hace ideal para la representación de variables como tasas de interés o probabilidades. Yo lo llamo como red neuronal Adaline sigmoidal porque el corazón o el core de esta red neuronal tiene un combinador lineal adaptativo que va a ser la base para la función sigmoidal de manera particular. Para el caso particular del modelo que queremos desarrollar en este momento, nosotros queremos hacer el pronóstico de la probabilidad de default o la probabilidad de que un solicitante de crédito incumpla con las obligaciones de un crédito, teniendo en cuenta cuatro variables socioeconómicas que van a ser edad, ingresos, egresos y monto. Miremos que aquí las conexiones nerviosas entonces comienzan con la B o la bias, pasan por W1 asociado a la edad, W2 a los ingresos, W3 a los egresos y W4 al monto. Esto también determina lo que se conoce como los efectos independientes del modelo. Todos esos datos entran al combinador lineal adaptativo y pasan por la función de respuesta o la función sigmoidal. Miremos que ahí en el combinador lineal adaptativo construimos la ecuación teniendo en cuenta las conexiones nerviosas y las variables de referencia, y tenemos el valor Y sub D que nos permite calcular el error cuadrático medio o determinar la probabilidad de default, que va a ser el valor de referencia que requiere aprender el modelo Adaline sigmoidal. Para la implementación del modelo entonces vamos a revisar nuestra base de datos. Esta base de datos va a quedar alojada en los comentarios de este video. Aquí podemos ver entonces una serie de variables socioeconómicas que caracterizan a un solicitante de crédito. Entre estas, las que vamos a utilizar para la implementación de este modelo va a ser edad,
ingresos, egresos, vamos a mirar el monto del crédito y vamos a mirar aquí al final la probabilidad de default, que es la variable que está entre 0 y 1 y que nos caracteriza la calidad que tiene un solicitante del crédito frente al pago del mismo. Digamos que una persona que tenga una probabilidad de default del 4% sobre un total de 100 cuotas que puede constar un crédito, solamente se va a trazar en 4 cuotas a lo largo de todo el crédito. Lo más importante es contar dónde están las variables. Esta está, por ejemplo, en la columna 1, esta está en la columna 11, 12 los egresos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el monto en la 26 y así sucesivamente. Entonces ahí está nuestra base de datos con la cual vamos a desarrollar el caso de estudio. Para la implementación del modelo nos vamos a ir a nuestro navegador favorito y vamos a irnos a la plataforma Colab. Entonces vamos a colocar aquí .research, google.com, me voy a llevar a nuestra plataforma Colab. Aquí nosotros le podemos decir cancelar para poder seleccionar cuál va a ser la cuenta de desarrollo. Yo me voy a ir aquí a mi cuenta particular y aquí le decimos que nos cree un nuevo cuaderno. Esperemos que nos cargue nuestro nuevo cuaderno en la nube de Google. A este vamos a llamarlo entonces modelo Adaline con función de activación sigmoidal a la salida. Entonces recordemos que es importante en el desarrollo de este tipo de programas hacer una descripción del caso de estudio. Entonces vamos a colocar aquí caso de estudio. Entonces lo primero que vamos a desarrollar es, vamos a crear un modelo para estimar la probabilidad de default en un crédito a partir de las variables socioeconómicas de un solicitante. Estas variables van a ser edad, ingresos, egresos y monto del crédito. Es importante también entonces en esta primera parte instalar, vamos a colocar como punto 0, vamos a instalar las librerías de trabajo. Claro, instalar y cargar las librerías de trabajo. La principal librería de trabajo para el desarrollo de redes neuronales, vamos a instalar entonces el TensorFlow, que es la librería de referencia con la cual Google hace minería de datos. Vamos a importar entonces la librería numérica del Python, la librería Pandas para el trabajo o la presentación de resultados o el trabajo con data frames. Vamos a importar el TensorFlow. Aquí tenemos una herramienta que nos ayuda a completar el código basado en el Gemini de Google o el ChatGPT de Google, y vamos a importar entonces el Matplotlib, que es nuestro graficador de referencia para el desarrollo de cualquier modelo en esta misma plataforma. En este punto entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra estructura de carpetas e identificar dónde vamos a poner nuestra base de datos, la base de datos que les acabo de describir. Aquí hay una carpetica con 3 puntos y vamos a identificar la carpeta Content. En la carpeta Content vamos a subir la base de datos de solicitantes de crédito. Recordemos que esa base de datos va a tener 2 hojas, una de solicitantes de crédito donde hay muchos más datos. Lo que pasa es que aquí hay datos faltantes en esta base de datos, mientras que en esta base de datos AAA se encuentran todas las variables completamente descritas. No le falta ninguna variable a ningún solicitante de crédito. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en esta base de datos es que vamos a cargar los datos.
Voy a dar aquí cargar los datos de trabajo. Para cargar la base de datos aquí en la plataforma Google Colab, simplemente es arrastrar el archivo y colocarlo aquí en la carpeta Content. Entonces vamos a llamar nuestro archivo de Excel y con el botón derecho vamos a buscar aquí copiar ruta. Aquí vamos a saber dónde está nuestro archivo de trabajo. Recordemos que la hoja donde se encuentran los datos la vamos a llamar con el pandas. Mire que ahí me dice Real Excel y le vamos a direccionar a que me lea la hoja número 1 donde se encuentra la base de datos AAA. Entonces ahí está, y que nos presente los datos como tal. Le vamos a dar doble clic. Bueno, PD todavía no está definido porque no he ejecutado la primera parte. Esperemos que se ejecute. Él va a instalar primero toda la librería TensorFlow y luego nos va a cargar las librerías NumPy, Pandas, TensorFlow y Matplotlib, que es el graficador por excelencia de este tipo en esta plataforma. Entonces voy a ocultar estos resultados para que podamos ver todo el documento completo. A mí me gusta que salgan estos errores porque aquí es donde se da cuenta uno o aprende mucho más de todo lo que le dice a uno el sistema. Miren que aquí le dice falta PD, no estaba definido, todavía no ha ejecutado la celda anterior. En este punto entonces le doy play y miren que ahí me va a mostrar toda la base de datos completa. Miren la que ahí está toda la base de datos: edad, sexo, estado civil, hijos, persona a cargo, tal cual como la teníamos aquí con los mismos valores, arrancando en 38. Aquí está la edad en 38. Recordemos entonces que vamos a seleccionar las variables de trabajo. Entonces para esto es importante hacer esta parte del dropna, porque esto nos elimina todos los datos que están faltantes dentro de la base de datos o datos que son NA. Vamos a crear entonces nuestra base de datos de trabajo. Vamos a llamar de nuestra base de datos las siguientes variables. Estos dos punticos me indica que voy a tomar todas las filas o todos los registros y aquí voy a seleccionar las columnas que me interesan: la edad, que está en la columna 1, los ingresos, que está en la columna 10, los egresos, que está en la columna 11, y el monto, que está en la columna 25. Aquí sí que si quieren podemos ver nuevamente la base de datos cómo está, los últimos datos. Este último lo podemos borrar porque no nos interesa, sino que nos quede la última base de datos. Esperemos que esto ejecute. Miren que ya nos quedan entonces las 4 variables de trabajo y nos faltaría seleccionar la variable de salida o el valor deseado. En este caso vamos a tomar el valor deseado. Este va a estar en la columna número 33. Coloquémosla aquí, 33. Vamos a mirar si efectivamente sí es la probabilidad de default. Miren, ahí está, probabilidad de default, que va a ser el valor deseado para el modelo. Eso es lo que necesito que aprenda el modelo. Recordemos entonces que ya tenemos cargados todos los datos. Es importante para este tipo de modelos normalizar las variables, una normalización para que todas las variables queden entre 0 y 1. Aquí no es necesario normalizar la variable deseada porque es una tasa, perdón, es un porcentaje que ya está entre 0 y 1. Lo único que necesitamos normalizar es las variables, son las variables de entrada. Entonces aquí le voy a decir que XD y divídame cada columna por el máximo. Vamos a mirar si hace el procedimiento aquí. Miremos que ahí ya todas las variables me quedaron entre 0 y 1. Ya reconfiguro XD, ya me queda completo, o sea que ya tengo todos los datos completos para el entrenamiento del modelo. Aquí podemos mirar XD normalizados. Hay 5.842 datos como me lo menciona la plataforma, y vamos a tener YesUpDen, que este valor todavía no está definido porque no he ejecutado esta línea. Si ustedes solamente quieren ejecutar una línea dentro del programa, entonces seleccionan la línea y le dan Control Shift Enter. Entonces mire que aquí ya me da el YesUpDen, lo voy a mostrar aquí. Entonces ya tenemos la probabilidad de default y queremos establecer la relación funcional entre las variables de entrada, que son edad, ingresos, egresos y monto, con la variable probabilidad de default, que es esta que tenemos aquí, probabilidad de default.
Recordemos entonces que nuestro modelo neuronal Adaline con función de activación sigmoidal a la salida va a tener la siguiente estructura. Va a tener una bias identificada por B y va a tener 4 efectos independientes asociados a cada una de las variables de entrada, que son edad, ingresos, egresos y monto. Una función de activación que va a ser la personalidad de la red neuronal y va a ser la respuesta que se va a comparar con la probabilidad de follow con el valor y sub d para construir este valor del error. Recordemos que la función sigmoidal es una función que convierte cualquier valor en una escala entre 0 y 1. Este combinador lineal adaptativo al final lo vamos a analizar para determinar cuáles son las variables que tienen una mayor influencia sobre la respuesta del modelo neuronal. Ya en nuestra plataforma Colab, entonces vamos a ocultar estos resultados y vamos a empezar con la implementación del modelo. Entonces vamos para el segundo punto, le damos aquí texto, segundo, entonces implementación del modelo Adaline sigmoidal. Adaline es porque solamente tengo una regresión lineal antes de que entre a la función de activación y ya pasa por la función sigmoidal para poder compararse con la probabilidad de follow, el valor deseado, que es el valor y sub d. Entonces vamos a crear nuestro modelo MNA, que es nuestro modelo neuronal Adaline. Vamos a llamar la función TensorFlow e internamente esto va a tener una librería que se llama Keras y ahí vamos a llamar los modelos que queremos y vamos a crear una red neuronal. Recordemos que una red neuronal se crea por capas y por eso aparece el tema de secuencial. Vamos a ir adicionándole capas a la red neuronal. Entonces la primera capa que nosotros vamos a adicionarle a la red neuronal, recordemos que solamente vamos a tener una sola capa que va a ser el combinador lineal adaptativo. En ese combinador lineal adaptativo entonces le vamos a adicionar al sequential, le vamos a adicionar entonces, vamos a llamar del Keras las hojas del libro, vamos a densificarlas. Dentro de esto recordemos que solamente vamos a tener una salida como lo mencionamos anteriormente. No le vamos a colocarle la función de activación sigmoid. Vamos a colocarle aquí activation, vamos a colocarle sigmoid, vamos a determinar el input shape, cuántos datos de entrada vamos a tener, recordemos que van a ser 4 como lo mencioné anteriormente, y vamos a utilizar bias, ese valorcito que es un 1 que es a la entrada, entonces lo vamos a colocar aquí como verdadero. Entonces vamos a terminar de configurar nuestro modelo. Recordemos que el modelo se entrena a partir, voy a utilizar como optimizador el gradiente en descenso y voy a utilizar como métrica para la evaluación de este modelo el error cuadrático medio o ese errorcito que aparece cuando el y sub d se compara con la respuesta del modelo neuronal. Entonces esto lo voy a llamar MSE, le voy a dar play para que nos muestre que ya quedó configurado todo nuestro modelo. No tenemos absolutamente ningún error, simplemente nos aparece un warning, pero eso no afecta el comportamiento del modelo. Vamos a crear entonces un history que va a ser asociado con todo lo que es el ajuste del modelo o establecer la relación funcional entre la entrada y la salida. Aquí me dice que valores de entrada XD, valor de referencia Y sub D. ¿Cuántas veces voy a recorrer los datos? Le voy a dar 100 y este verbose es que nos va a mostrar cuál va a ser el comportamiento del modelo frente al aprendizaje en cada una de las iteraciones o cada vez que recorra la base de datos y cuál es el error acumulado que el modelo tiene cuando se ejecuta. Y al final entonces voy a hacer un pronóstico o voy a hacer una predicción para poder hacer el análisis del comportamiento del modelo frente al establecimiento de la relación funcional entre las variables de entrada, socioeconómicas de entrada, y una variable Y sub d de referencia que va a ser la probabilidad de default. Entonces vamos a ejecutar nuestro modelito, vamos a mirar ahí en el lado derecho, pueden ver ustedes cómo el error va evolucionando, lo podemos mirar aquí al lado izquierdo, ojalá eso se volviera se acercara
lo más cercano a cero. Miremos que el modelo hasta ahora está evolucionando muy bien. Le dijimos que recorriera 100 veces la tabla. Aquí vamos en la 45, 46, 47 y así va evolucionando el modelo hasta acercarse con ese error casi a cero. Ese se llama el loss o el error cuadrático medio acumulado para el total de los datos que tiene la tabla. Mire que ese error es muy bajito, teniendo en cuenta que tenemos 5.842 datos, o sea que el modelo tuvo un comportamiento bastante importante. En este punto vamos a pasar entonces a hacer la evaluación del modelo. Vamos a mirar en qué puntico vamos. Vamos para el punto número 3. Voy a ocultar estos resultados. Vamos para el punto número 3 y vamos a colocar entonces evaluación del modelo. Entonces lo primero que vamos a encontrar dentro de la evaluación del modelo es mirar gráficamente qué tan cercano está lo que arrojó el modelo con respecto a los valores de referencia. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es decirle entonces que el y sub d lo vamos a convertir en un array. Es mucho mejor convertir los vectores en un array, convertir estos valores. Miren que este y sub d que yo tengo acá me lo muestra. Vamos a mirar qué estructura tiene. Tiene una estructura de data frame, pero a veces pone algunos problemas cuando se quiere hacer las gráficas. Entonces yo lo convierto a un array que es mucho más entendible para procesos numéricos. Vamos entonces a graficar la figura. Vamos a hacer la gráfica del valor que me arroja el modelo. Vamos a graficar entonces primero que todo y sub de 2. Solamente voy a graficar 100 datos. Esto es para que no me quede tan atiborrada de cosas la gráfica. Le voy a dar aquí plt.show para que me la muestre. Voy a ejecutar el modelito hasta acá para mirar que efectivamente la gráfica, esa va a ser la gráfica de referencia. Ahí están todos los valores de probabilidad de default. Hay una probabilidad de default máximo hasta el punto 40 y vamos a mirar que nos arrojó el modelo. Entonces aquí le voy a dar plot. Recordemos que la respuesta del modelo es y sub r, que la pronostiqué en el caso anterior. Vamos a mirarla, miren, aquí está y sub r, y vamos a tomar también 100 datos. Entonces vamos a darlo gráficamente a ver cómo fue el comportamiento del modelo. Vamos a colocarle aquí un color azul para que podamos distinguir las dos curvas. Y le doy play. Mire que el modelo tuvo un muy buen comportamiento. Digamos que si le damos un poco más de iteraciones, esas curvas pueden parecerse mucho más, pero las voy a dejar por aquí y dejo la tarea de que usted pueda incrementar el número de iteraciones para que mire que esa curva se acerca de manera importante. La curva azul se acerca de manera importante a la curva roja. Aquí le voy a colocar entonces .legend para que coloquemos entonces la curva real y la predicción. Voy a colocarle ya el título para que nos quede acá. Si ya le quieren colocar más cositas, le podemos colocar el grid, por ejemplo, para que uno pueda trazar con regla dónde están los valorcitos. Pero pienso que así como está la curva, tiene comportamientos importantes y con un poco más de iteraciones, esas dos curvas van a tener un comportamiento muy similar. Vamos a mirar entonces el gráfico de correlación. Este primer gráfico es un gráfico normal, pero el gráfico de correlación, vamos a mirarlo. Gráfico de correlación. Este gráfico de correlación, entonces lo vamos a hacer. Colocar aquí el plot figure. Vamos a colocarle el plt punto. Vamos a utilizar un gráfico de dispersión. Y ahí vamos a graficar y sub d2, y sub r. Y vamos a colocar plt.show. Si le doy solamente a este gráfico, voy a seleccionar nomás estas dos partes. Miremos esta curva. Mire que esta curva nos indica que los dos valores, tanto, vamos a colocarle aquí el plot x label, que es el valor real, y el y es la predicción, nos van a indicar que tienen muy buena correlación entre los dos. Y esto es indicador. Cuando la curva de correlación tiene esta forma, nos está indicando que lo que estamos modelando es una probabilidad una tasa o un porcentaje.
Es fundamentalmente eso, sobre todo utilizando la función sigmoidal. Importantísimo tener en cuenta eso para el análisis de este modelo. En este punto vamos a hacer un análisis mucho más numérico del performance del modelo. Vamos a colocar entonces, vamos para el punto número 4. El anterior era una evaluación gráfica que nos muestra unas gráficas bastante interesantes. Aquí vamos a hacer el análisis numérico del desempeño del modelo. Entonces en este vamos a colocar un código y lo primero que vamos a hacer es estimar el coeficiente de correlación. Entonces para esto vamos a crear un data frame de la siguiente manera. Vamos a colocar los dos vectores de respuesta del modelo. Vamos a colocar entonces en una columna con este column stake. Mire que ahí me ayudó y sub 2, y sub d2, y sub r. Vamos a colocarle el nombre a las columnas. Ahí me dicen real y predicción, y nos muestra entonces el valor de correlación. Vamos a colocar aquí un print, la correlación alcanzada por el modelo. Vamos a colocarle \n para que nos genere un nuevo renglón. Aquí en este print vamos a colocar efectivamente la correlación y vamos a ejecutar el proceso. Entonces miremos que aquí nos dice que la correlación lograda por el modelo es del 88%. Muy buena correlación, lo que les dije. Esa correlación nos indica que si le damos más iteraciones al modelo vamos a tener un comportamiento mucho más promisorio. Importante entonces, vamos a colocar entonces los efectos independientes del modelo. Cuál es la importancia que tiene cada una de las variables sobre la variable de salida. Entonces recordemos, eso habíamos tratado en otro momento. Habíamos mencionado que el W van a ser los pesos del modelo, y aquí me va a mostrar entonces esos pesos. Le voy a dar aquí simplemente a estas tres líneas, control shift enter. Miremos que me arrojó 4 resultados, 1, 2, 3, 4, asociado a cada una de las variables de entrada, y este valorcito de aquí es la bias o el sesgo en el aprendizaje. Entonces para estos efectos independientes, entonces vamos a colocarlos también en un data frame para que nos los muestre bien bonitos, entonces, o bien organizados. Vamos a quedar aquí un data frame. Vamos a mirar cómo nos queda entonces nuestro modelo organizado. Aquí le voy a colocar un punto transpose para que nos los muestre no haciendo una columnita como estaba, sino una fila. Vamos a colocarle al modelo que las columnas sean entonces las que habíamos mencionado: edad, ingresos, egresos y monto. Vamos a mirar a ver esto que nos arroja. Miren que aquí ya me presenta los valores. Entonces, una cosa importantísima de este modelo, lo que me dice es que los valores que tienen un mayor efecto van a ser, así sean positivos y negativos, van a ser los ingresos. ¿Por qué este valor es negativo? ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que yo necesito una probabilidad de default cada vez más pequeña. Entonces, si yo tengo ingresos muy altos, esa probabilidad de default va a ser muy pequeña. Digamos que aquí nos apareció también los egresos con ese mismo comportamiento. Si tengo muchos egresos, entonces la probabilidad de default va a ser más baja, pero va a tener un efecto mucho más discreto que los ingresos. Entonces miremos que la variable más importante para mí van a ser los ingresos. Es importante tenerlo en cuenta dentro de este tipo de modelos. Miren este otro que apareció positivo. Esto quiere decir que cuando yo estoy pidiendo montos muy altos para un crédito, entonces posiblemente la probabilidad de default se me aumente, porque voy a tener una carga más grande frente al pago de una cuota de un crédito de este tipo. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta cuáles son los efectos independientes de cada una de las variables, y por eso esto lo he denominado como W. Hay una cosa que me quedó dentro de esta parte aquí de los modelos, es mostrar finalmente el gráfico del comportamiento del error del modelo.
Entonces este comportamiento lo vamos a mostrar a partir del history. Este history, vamos a colocarlo aquí, veanlo, ahí está, me dice que las épocas o el número de iteraciones que tengo, el error sobre el eje superior, le voy a dar doble clic simplemente a esto. Miren que aquí me va mostrando cómo se comportó el error. Miren que el error va cayendo a medida que el modelo va recorriendo la tabla varias veces. Miremos que esto todavía está decayendo, o sea que yo le puedo dar un poco más de iteraciones para lograr un coeficiente de correlación mucho más alto. Entonces ya tenemos mapeado todo nuestro modelo, el real y la predicción, cómo es el gráfico de correlación, también me muestra el error, mostramos el comportamiento numérico del modelo, que es del 85%, la relación entre el real y la predicción, bastante importante, y cada uno de los efectos independientes en donde se destaca los ingresos. A mayores ingresos, menor probabilidad de default, a mayores montos, mayores probabilidades de default por efecto de que tenga una carga mucho más grande frente al pago de una cuota con respecto a un crédito que tenga montos mucho más altos. En este punto entonces vamos a proceder a calcular el default para una sola persona. Entonces se procede con la estimación de la probabilidad de default para una sola persona. Esta persona va a tener las siguientes características. Vamos a colocarle X de persona, va a tener 34 años, va a tener 1500 de ingresos, va a tener 800 de egresos y está pidiendo un monto de 3000. Entonces una persona cualquiera. Recordemos que esos valores no pueden entrar así al modelo, sino que tienen que ser normalizados. Entonces yo voy a subir a la parte superior donde ejecutamos la normalización de los datos y la captura de las variables. Me voy a traer todo este código completo. Aquí me tengo que traer todo esto porque yo de alguna manera dañé la información que tenía XD al normalizarla, la información original. Entonces voy a bajar aquí a este punto donde estoy desarrollando para una sola persona. Aquí capturé las variables en XD y normalizo el XP. Entonces lo voy a colocar aquí XP y lo normalizo. Importante entonces convertir esto en un array porque va a ser algo que va a ir operable, y vamos a decirle entonces que me pronostique la probabilidad de default para esta persona. Entonces le vamos a dar predict y le vamos a dar XP. Vamos a mirar si esto funciona. Aquí hay un error, vamos a mirar este error que me aparece, que a mí me gusta que me aparecen estos errores. Entonces hay una cosa aquí importante, vamos a ejecutar hasta acá, vamos a darle estas dos cositas hasta aquí, esto está perfecto. Vamos a mirar la normalización de las variables utilizando el XD max, está perfecto. Me voy a ir al XP y está perfecto. Voy a darle el MNA predict y ahí es donde tenemos nuestro error. A mí me gusta por eso utilizar estos valores o desarrollar esto paso a paso. A mí la única duda que yo tengo es que esto tiene que ser de una fila y 4 columnas. Entonces lo voy a colocar aquí, este predict por ejemplo, lo voy a colocar aquí en ese XP. No lo voy a hacer aquí, sino que voy a colocar aquí arriba para que me quede una sola fila con las 4 columnas. Miremos, ahí están los valores. Lo voy a colocar en el XP y le voy a decir al modelo que me haga el pronóstico. Entonces mire que aquí ya me hizo el pronóstico de la probabilidad de default. Esa persona va a tener una probabilidad de default de 25%, de 100 cuotas que él, digamos entre comillas y de manera hipotética, si él contrata un crédito de 100 cuotas, posiblemente se va a trazar en 25 cuotas. Entonces vamos a colocar aquí abajo entonces la probabilidad de default. Entonces aquí vamos a colocar un print y vamos a decir la probabilidad de default para una persona con las siguientes características. Vamos a colocarle dos punticos, vamos a colocarle esto, vamos a colocar un print acá, colocarle el XP y vamos a colocar aquí un print más abajo. Vamos a colocarle aquí
digamos como una nueva línea, y vamos a colocar es, y colocamos aquí al lado YSURP. Entonces le doy aquí print y miremos que aquí me dice la probabilidad de default para una persona con las siguientes características es, aquí lo coloco, ya usted lo puede organizar para que quede pues más bonito. Le voy a quitar este espacio a ver que nos dé. Miremos que ahí la probabilidad de default de una persona, le voy a quitar también este \n para que nos quede más organizado, y miremos que ahí ya tenemos entonces un modelo que nos permite estimar la probabilidad de default de una persona utilizando un modelo neuronal online con función de activación sigmoidal, que es una de las funciones más utilizadas para el modelamiento de variables que representan tasas de interés, porcentajes o variables que estén normalizadas. Muchas gracias nuevamente por hacer parte de este video y hasta un nuevo video.